Al año, cerca de 13,000 niños y jóvenes migrantes sufren abusos, explotación y violencia en el camino hacia los Estados Unidos. A pesar del marco jurídico existente y de que los derechos humanos son el tema central de todos los debates sobre los migrantes y las políticas migratorias, hay que reconocer que el problema no solo ocurre en México. Hay 214 millones de migrantes en el mundo y de ellos una tercera parte son menores. Y se prevé que este éxodo será mayor en los próximos años por varios factores, como la desigualdad económica, los conflictos bélicos y hasta por desastres naturales en sus lugares de origen. Otras razones por las que los niños y jóvenes se ven obligados a migrar tienen que ver con los deseos de reunirse con familiares y otras veces por escapar de la violencia familiar. El problema es muy grave, porque si los adultos se las ven negras, a los niños y jóvenes migrantes les va mucho peor. Son víctimas de trata, son explotados en los trabajos, tienen largas jornadas y se les paga muy poco dinero, mientras que las niñas son vendidas a pederastas u obligadas a trabajar en casas de citas, table dance, burdeles o centros nocturnos. En suma, se violan todos y cada uno de sus derechos humanos. Este es el tema que nos ocupa esta noche. Quédese conmigo, el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Y para hablar de frente, le quiero dar la más cordial de las bienvenidas a la senadora Luz María Beristain. Ella pertenece al PRD. Gracias de veras por estar con nosotros esta noche. Gracias, Lolita, por invitarnos. Con muchísimo gusto, y también recibo en este foro a la diputada María Fernanda Schroeder. Ella es del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. Hola, por acompañarme, gracias, de verdad. Gracias. Un temazo el que nos ocupa esta noche. Y ciertamente, si estamos hablando del trato de los migrantes, para mí sí es importante hablar, por supuesto, de todos los centroamericanos que cruzan por nuestro país. Por desgracia son maltratados porque lo que buscan es llegar a los Estados Unidos en busca, dicen por ahí, de un sueño americano. Pero antes de hablar de los centroamericanos, yo quisiera hablar de los míos, de los mexicanos que son profundamente maltratados cuando quieren cruzar el río y llegar a Estados Unidos, no por alcanzar el sueño americano, por hambre, porque en nuestro país no han encontrado una sola oportunidad para poder vivir con decoro y darle esa calidad de vida a sus familias. Por eso abandonan su tierra, abandonan a su gente y se van exponiendo hasta la vida en el momento en que tienen que cruzar. Yo sí quisiera preguntarles, señoras legisladoras, ¿qué es lo que estamos haciendo por nuestros mexicanos? Esos mexicanos que han sido profundamente lastimados. No estoy hablando de memoria. Yo tengo un caso muy cercano en mi vida, precisamente que cruzó legalmente la frontera, que tenía todo a su favor y que de repente pues lo sacan del país, ni siquiera lo sacan del país porque estaba en México. Imagínense, lo deportan estando en México. Y cuando se pide ayuda a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la respuesta no pudo haber sido más brutal, por decirlo de alguna manera. En el sexenio de Felipe Calderón el comentario fue: no podemos hacer absolutamente nada por usted, ciudadano mexicano, porque eso le compete a los asuntos internos de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, la respuesta no puede ser más brutal. Significa: no nos interesa. Aunque usted es mexicano y aunque sabemos que tenemos millones de mexicanos en los Estados Unidos, esos no nos interesan. Lo único que nos interesan de ustedes que cruzan la frontera son las divisas que mandan. Porque además, fíjate nada más qué patética cosa, ni siquiera tienen derecho al voto. Solo pueden votar por el presidente de la República, pero no pueden votar ni por su gobernador, ni por el presidente municipal, ni pueden regresar a participar como candidatos. Es decir, estamos en México tratando a los migrantes, niños, adolescentes, adultos, como mexicanos de segunda. Señoras, ¿qué se puede hacer al respecto?
Pues mira, por mi parte, yo estoy dentro del Congreso de la Unión en la Comisión de Asuntos Migratorios y hemos trabajado, yo soy parte integrante con la diputada Amalia García, excelente. Bueno, ella ya lo vivió como gobernadora de su estado, que es el de los estados con más deportaciones en el país. Que te De dan. hecho, la mitad de Sí, Zacatecas está en Estados y sobre Unidos, todo en Los justamente. Ángeles, que es más de 500,000 habitantes. Y en Chicago Y también. en Chicago. Entonces, nosotros, pues trabajando, porque yo sobre todo, Lolita, yo vivo en frontera, en Baja California, y donde yo vivo es en Mexicali. Y tenemos un gran problema actualmente. Mexicali es la ciudad con más deportados en el país. Imagínate. Ahorita. Tú bien sabes. Bueno, que ya eres nos dejaron de respirar Chihuahua tantito a los de Juárez, a Juárez y Qué a bueno. Tijuana, sí, pero ahora lo que comentamos la senadora y yo, le digo que lo que está pasando, y más con los niños, niñas y adolescentes no acompañados, que su familia ya vive allá, tiene Claro. documentos allá, y ahorita están deportando a los niños. Por supuesto. Y que ha aumentado en un 200% las deportaciones. Nos están mandando los estudios en Mexicali, que somos muy afortunados de tener grupos, volvemos a lo mismo y felicitamos a las asociaciones civiles que participan tanto. El albergue del desierto nos comunica que más de 427 adolescentes, niños y niñas mensualmente se deportan, sobre todo hombres de 15 Bueno, no a te 17 asustes, años. Reina, no te asustes, No. porque aquí hay un punto importante. Sí. Tal como parece ser, no se va a aprobar la ley de migración en los Estados Así Unidos. es. Entonces, vamos a tener a 14 millones de Entonces, mexicanos en nuestro- que nos los que van regresan. a regresar. Imagínate ¿Y de nada qué más. forma? Pero además, con otra que ciertamente, pues, ¿cómo le van a hacer con todos los hijos que nacieron en los Estados Así Unidos, es. que son ciudadanos Y van a regresar norteamericanos? a los van a papás. reventar a todas esas familias. es. Por eso yo retomo, senadora, esta pregunta. ¿Qué diablos está haciendo el Congreso por esos mexicanos que los están maltratando tanto? Mira, el Senado de la República tuvo a bien, por lado de la senadora Gabriela Cuevas, que es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, invitamos al embajador Anthony Wayne hace un mes aproximadamente para hablarle muy profundamente de este tema de los niños no acompañados que están siendo repatriados y que, como tú dices, nos lastima muchísimo a la sociedad. Claro. Honestamente, te contestan con ambigüedades, sí, lo estamos viendo, la Secretaría de Relaciones Exteriores se está viendo muy débil en este sentido. Yo creo que la política de relaciones exteriores de este país está siendo está teniendo mucho éxito en el tema de estar buscando socios comerciales. Vemos a un José Antonio Meade, que es el secretario de Relaciones Exteriores, Sí. que va a buscar a otros países asiáticos, a la India, nexos con personas que quieran venir a invertir a México, ahora en el tema del petróleo, la apertura, pero se les ha olvidado lo más importante, que es el ser humano. Los mexicanos, por Y Dios, a los que están mira, obligados a servir. Incluso nuestros hermanos guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, incluso nuestros hermanos norteamericanos, porque el pueblo norteamericano no se tiene la culpa lo que sus gobernantes están haciendo de manera inadecuada. Me queda clarísimo. ¿Cómo carambas no les vamos a exigir que traten bien a nuestros mexicanos que aportan tanto a la economía norteamericana? Por supuesto que y sí. que hoy por hoy aportan más dinero a México que el mismo petróleo y las mismas maquiladoras y el mismo turismo. Yo quiero decirles una Así cosa, es. señoras legisladoras, y se los digo de frente, yo no ando con cuentos. Como tu Yo programa. quisiera, de verdad, que nuestras autoridades, ustedes que hacen las leyes, pudieran ayudar en algo a dignificar a nuestra raza. Porque esa es la verdad. Tal parece que en muchos otros países seguimos siendo los ciudadanos de segunda porque nuestro país no saca la cara por nosotros. Es decir, ¿cuántos millones de mexicanos tenemos en esas condiciones en Estados Unidos? Yo no he ido una sola voz, ¿eh? Y no quiero saber de qué partido, de Así ninguno, es. Pues que sí. llegue y diga, ¿saben qué? Son nuestros. Por vida de Dios, si estamos nosotros en un tratado comercial, por lo menos lo que podemos pedir a cambio es un trato digno para ellos. Esa es mi opinión así es, Lolita. personalísima. Y por ¿eh? eso lo que nos toca a nosotros es pelear. Sobre todo yo he trabajado mucho con asociaciones civiles que están tan comprometidas, lo vuelvo a repetir, en mi estado. Entonces hay que apoyarlos, decimos albergue. Yo estoy peleando por un albergue porque dentro de las iniciativas y las reformas que hemos presentado en algunos artículos de la ley de migración, queremos que tengan un trato digno, que sean protegidos. Y muchos, como decimos, no son de nuestro país. Yo ni siquiera me voy, fíjate, al punto de la cuestión absolutamente partidista.
Yo creo que todos los que están en la Cámara de Diputados y Estamos senadores, comprometidos. antes que otra cosa, son mexicanos. Claro. Estamos ¿no? comprometidos. Y el punto es ese, el que se comprometan para realmente Hacer apoyar algo. a nuestros hermanos mexicanos. El compromiso le existe. Mira, el senador Tello, de Zacatecas precisamente, porque es un estado Sí. que lo vive en carne propia, minuto a minuto, Lo conozco bien. este tema. El senador presentó una iniciativa que todos apoyamos y que esperemos que en breve ya se apruebe, se dictamine positivamente, para que ya entre como una figura jurídica el término de niños no acompañados. acompañados, que No no está existe. dentro de la normatividad. No se puede castigar este fenómeno que es violatorio a los derechos humanos de los niños migrantes, porque no está definida esa palabra dentro de la normatividad. Entonces, esa es una muy buena iniciativa para que, para empezar, se empiece a darle un tratamiento específico, un tiro preciso a ese tema que hoy día en el Senado está presente. Mira, a través de Gabriela Cuevas se le cuestionó al embajador de Estados Unidos del por qué ese trato, del por qué con las ¿Y criaturas. qué contestó? ¿Y qué contestó? No tuvo una respuesta precisa. No. Dijo que por escrito iban a mandar una respuesta más amplia, que sí, que ellos estaban tomando cartas en el asunto, que Sí, estaban ¿cómo? en diálogo, pero concretamente no habló. O sea, se los grilló, pues, Pues sí. en buen castellano. Exactamente. Y te digo, sí, nosotros lo convocamos, le pedimos que vaya al Senado, acudió, fue muy diplomático, pero no son, contundentes las ¿Y por respuestas. qué no reunirse con los senadores norteamericanos? Ya ¿Por qué estuvieron, no buscar la ya manera estuvieron. realmente De una solución. de una solución real? Inmediata. No Así quiero es. curitas, qué bueno que existen, Sí, y te claro, lo y digo con todo el agradecemos. respeto. No, y qué bueno que agradecemos. existen las ONGs Y qué bueno. que puedan Sí, tener sí, y lugares lo donde llegar agradecemos, dignos. Sí, pero vuelvo Pero a esa lo no es la mismo. solución. Esa no es la Así solución de es, fondo. así es. Necesitamos una solución de fondo. Ujú. Así es. Necesitamos Estamos que mal. saquen la cara por Muy nosotros. Así es. preocupante. Así como ellos tienen su ley Arizona, pues nosotros hay que poner nuestra ley México, nuestra ley Frontera Norte y defenderla con todo. Que nosotros no vamos a permitir ese trato inhumano y cruel a nuestros niños cuando nosotros hemos sido importantísimos en la economía de ellos. Esa es una Así realidad. es. Entonces, eso no podemos negarlo. Yo creo que, y les repito nuevamente, señoras legisladoras, yo en mi calidad de mexicana les pido de la manera más atenta, hay que honrar a nuestra raza, hay que honrar y defender a nuestra gente. Ustedes tienen en este momento esa oportunidad y ese privilegio, tienen voz y Mira, tienen y voto. voto. Yo quiero, señoras, que antes de terminar este programa de esta noche, pueda yo tener un compromiso de ustedes claro en ese que sí, sentido. ¿Cómo no? Y a mí, Y ante el Lolita, público, sobre todo. le digo que yo estoy en la comisión y me interesa muchísimo y estamos trabajando para ello y voy a hacer todo lo posible que está de mi parte y es un compromiso como mexicana hacerlo por toda mi gente que quiero y respeto. Muy bien. Mira, yo me comprometo a invitar a todas las organizaciones civiles organizadas que están atendiendo a los migrantes. Son más de 23 albergues en el norte del país que están atendiendo a todos estos niños, porque los DIFs municipales y estatales no se dan abasto, no hay Así es. presupuesto para eso. Para otras cosas sí hay presupuesto, pero para eso no. Y aparte Me no comprometo pueden. a entrar en contacto con ellos o visitarlos o convocarlos. Invitamos a los juntas. legisladores que están Claro. en esa Esa comisión. comisión. La diputada está muy comprometida, estuve platicando con ella y tiene tarea de años en este tema de migración. Trabajando mucho. ¿Para qué? Para diseñar la ley que proteja los intereses de los nuestros. Por Así supuesto. como ellos tienen su ley Arizona, vamos nosotros por nuestra ley y hacer que nos apoye el Ejecutivo, que nos apoye el presidente Peña Nieto, que nos apoye José Antonio Meade de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Señoras, Son ya niños. tenemos ese compromiso. Muchas Estaremos en gracias. contacto directo y cuando inviten a todo mundo, invítenme Claro a mí que también. sí. Por supuesto que Y tú eres estaré de encantada de la frontera vida. Yo sí me siento orgullosamente mexicana. No se pierdan nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. Las redes sociales se han convertido en un medio muy eficaz para detectar los gustos de los consumidores y últimamente también son una referencia para investigar el incremento en el uso de los pagos a través del celular. Esto lo revela un estudio reciente en el que se asegura que en Latinoamérica y el Caribe el tema de conversación más frecuente de quienes usan las redes sociales gira en torno a tiendas o establecimientos comerciales.
e indican principalmente si aceptan o no pagos electrónicos y de qué tipo son. Los especialistas aseguran que 88% de las conversaciones detectadas fueron con enfoque positivo hacia el uso de los celulares como medio de pago, lo cual incluso se considera como una ventaja competitiva para los negocios. Aseguran también que al haber cada vez más un uso de este tipo de pagos, aquellos comercios que no estén actualizados en el uso y oferta de esta opción para sus clientes quedarán rezagados ante sus competidores. Además de señalar que 2014 puede ser el año en el que se desarrollen alianzas a largo plazo entre los operadores móviles y los comercios, con lo que el uso de estos servicios se verá beneficiado. Así que lo invitamos a modernizar sus formas de pago para no quedar rezagados.